porque tu amor es grande. No nos dejas de tu mano, nos abrazas con tus detalles, con tu presencia que has prometido. Cada vez que te adoráramos, cada vez que te exaltáramos, tú prometiste descender en tu presencia, una presencia especial, que la Biblia le llama el peso de tu presencia, la chiquina gloria de Dios. Gracias, gracias por tu amor. Ahora háblanos, Señor, a nuestros corazones, danos sabiduría, entendimiento para captar lo que tienes. Dile al Señor: dispongo mi corazón, mi mente para recibir todo lo que tú tienes para mí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a hablar de un tema interesante y necesario para nuestra vida como seres humanos, porque retomando el principio de todo, encontramos el principio de todo en Génesis, en el primer libro de la Biblia, se llama Génesis, y encontramos el origen de todo, de la creación, todo lo que Dios hizo, incluso la creación del hombre, y cómo era la intención original de Dios acerca de nuestro alimento. Hay un alimento que necesitamos probar y necesitamos disfrutar de parte del Señor. Y no estoy hablando de vegetariano, comer carne, como no comer carne. No estoy hablando de un alimento espiritual. Y para esto vamos a ver la referencia que hay en el Antiguo Testamento, precisamente en Génesis, acerca del origen del hombre y cómo Dios le puso alternativas al hombre. ¿Han oído ustedes hablar del libre albedrío? ¿Sí? Pues es la decisión personal de cada uno de elegir una cosa u otra. Obviamente el libre albedrío es lo que nos tiene bien amolados en un sentido general, porque hemos decidido mal. Hemos decidido mal. Dios no lo puso para amolarnos, al contrario, lo puso para que de libre voluntad escogiéramos lo bueno. Pero bueno, fuimos engañados al principio, y fuimos porque toda la humanidad en Adán y Eva estaba contenida. Y eventualmente, como fueron engañados, así hemos sido todos y cada uno engañados. Ahora, tuvieron su culpa, y si tuviéramos a Adán y Eva le daríamos pambachina, obviamente. Pero créanme que hoy día estamos en el mismo posición tú y yo que estuvieron ellos. Y te lo voy a enseñar a través de este estudio. Más bien va a ser un estudio de que si tú y yo podemos juzgar a Adán y Eva porque cayeron en transgresión. Transgresión quiere decir romper la ley. Transgredieron la ley de Dios, desobedecieron un mandato divino, y está en la situación difícil. Creo que tú y yo estamos en la misma situación, porque Dios, con el mismo libre albedrío, nos sigue dando las mismas oportunidades, las mismas, vamos a llamarle así, 3 opciones. Ahorita las vamos a ver. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8, en el 8, pero vamos desde el 7 para que entiendas, bueno, para que tú sepas un poquito más acerca de la Biblia y ya digas que sabes algo saliendo de aquí. En el capítulo 1 de Génesis encontramos toda la creación, todo, de los cielos, la tierra, el hombre, las plantas, todo. El capítulo 2 hace una como recopilación o explica más lo que pasó en el capítulo 1, breve explicación. O sea, el capítulo 2 abarca lo que acaba de pasar en el capítulo 1 de la creación, pero más específico, más detallado, lo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Hay muchas cosas que no detalló, como cómo hizo las plantas, cómo hizo pues a las bestias, ¿verdad? No estoy hablando de alguien que tienes ahí a un lado, ¿sí? No, sí, cómo hizo las bestias del campo. No detalle, en detalle lo que nos interesa a nosotros, lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Entonces en el capítulo 2 abarca esto. Entonces ya nos ubicamos en el capítulo 2 de Génesis, y ve conmigo en el capítulo 7, una manera de referencia, que vamos a tomar las alternativas que Dios dio al hombre. Entonces, versículo 7, 2, 7.
Entonces, Dios plantó un huerto en Edén. Muchos le llaman el huerto del Edén, o sea que Edén era un huerto. No, Edén era una región y en la región de Edén había un huerto. ¿Sí? Y ahí aprendiste otra cosa. O sea, no todo era huerto. Un huerto es especial, ¿verdad? Hay frutos. ah, bueno, a mí me encantó una vez que fuimos al sur de la Baja y encontramos un huerto lleno de salvadores, digo, de mangos increíbles. Pues está precioso en los huertos porque tienen árboles frutales. Sí, la característica de los huertos es eso, tienen árboles frutales. Fíjate, todo tiene sentido de lo que te estoy diciendo, ¿no? Dice el 7, perdón, iba el 7, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y después dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, ¿dónde puso Dios al hombre que había formado? En el huerto de Edén. ¿Sí? O sea, pues, qué padre, ¿no? Un huerto lleno de frutos. ¿Y por qué te digo que los huertos son básicamente donde hay mucho fruto? Pues aquí vemos el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué hizo Dios en el huerto? Pues lo que hay en los huertos, ¿verdad? Árboles, muchos árboles, muchos árboles frutales. Dice que eran deliciosos. No sé qué fruta eran, pero dice que eran hermosos y deliciosos a la vista, ¿verdad? De verdad, cuando llegamos a Los Cabos y vimos los mangos tirados, aguacates, durazno, sí, durazno, pero estaban los mangos tirados. Comenzamos a recogerlos y nos decían los de ahí, no los recojas, eso ya no sirve. No, acaban de caer, déjalos. Y vimos los árboles llenos, llenos de... No son salvadores porque esos sí eran petacones. Eran normal, eran petacones, pero grandes, ricos, hermosos. La verdad se antojaban, apetecían. Bueno, más o menos me identifico con esto, porque dice Dios que primero hizo toda clase de árboles. Vas a descubrir ciertas cosas que de repente la cultura popular o en la cultura popular nos tienen medios engañados. O tal vez en nuestras religiones, ¿verdad? Diferentes tipos de religiones que nos pueden tener engaño. Pero aquí estamos leyendo la Biblia. De aquí salieron todas las demás mitos y teorías. Vamos a mejor a verlos desde aquí. Que además de todo árbol delicioso a la vista, estoy en el 9, y bueno para comer, dice que también el árbol ¿qué? De la vida. El árbol de la vida. Ok, ya tenemos muchos árboles deliciosos para comer. Estaba el árbol de la vida. Ya vamos a llamarle dos clases de árboles: los que se podían comer con muchos árboles y el árbol de la vida. De hecho, el árbol de la vida era para comer también, que si comían de él vivirían eternamente. Es un árbol de esos, ¿no? Qué padre. Me ahorro el gym. Y dice en medio, el versículo 9, en medio del huerto. Y había otro tercer tipo de árbol. Vamos a catalogarlo así. Están los árboles ricos para comer, el árbol de la vida, y había otro. ¿Cuál es el otro árbol que había? El árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Los árboles ricos, el árbol especial de la vida, que si comías de él vivías siempre, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal. 3, no 2. Porque todo el mundo dice en Edén era un huerto y había dos árboles. No, pues no era huerto. Debía haber muchos árboles, los cuales estaban ahí, pero también estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya aprendiste algo? Dile, ya aprendiste algo.
al que está enseguida de ti. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa pues con la intención de Dios? ¿Qué quería Dios que hiciera el hombre en este huerto? Además de trabajarlo, porque fíjate, en la Biblia hay otro mito que dice que el trabajo es una maldición. No, al final en Génesis 3, que ya viene cuando Dios maldice la tierra y que va a darle frutos de espinos, no de frutos de árboles ricos. No, no maldijo Dios el trabajo, no hizo el trabajo como una maldición, maldijo el trabajo del hombre, iba a ser con mayor esfuerzo y menos remuneración. Pero bueno, aquí todavía no había maldición. Entonces está Dios haciendo al hombre y lo puso en el huerto con la intención de que él trabajara el huerto, ¿sí? Lo trabajaras, dice la Biblia, y lo labrase, pero también que comiera de este huerto. ¿De cuáles podía comer? Bueno, vamos a Génesis, ahora sí, otra vez, 16 y 17. Si quieres del 15, y ahí dice, porque entonces se me quedan viendo cuando digo que el trabajo no es una maldición, pero bueno, ahí dice dice el versículo 15: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que estuviera rascando la panza. No, no dice así. Perdón, aquí dice para que lo labrase y lo guardase. Tenía que trabajar. Lo que pasa es que iba a trabajar sus 8 horas, iba a rendirle como si hubiera trabajado 20 horas. O sea, sí, iba a ser muy productivo el tipo, ¿no? Sí, iba a estar muy bien. Pero del trabajo no se lo quitaba, ¿sí? No hay manera de hacer las cosas sin trabajo. Ahora sí, el 16. Pero un mandamiento les dio, ¿verdad? El 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esto incluye el árbol, los árboles ricos, el árbol de la vida. Dice, de todos podrás comer, sigue leyendo ahí. Podrás comer, más el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vino la frase, ciertamente morirás. Wow. Tenemos 3 tipos de árboles: los frutales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio autorización para que comiera de estos 2 tipos de árboles, que se alimentara. Particularmente, si hace muchos árboles, ¿por qué hizo el árbol de la vida? La Biblia dice que el árbol de la vida tenía una capacidad, ¿sí? Ahorita lo vamos a conocer. ¿Qué es la intención de Dios? Que Dios no solamente se alimentara su cuerpo con los frutos, sino también se alimentara en el árbol de la vida su espíritu. ¿Ok? Su cuerpo y su espíritu iban a ser alimentados a través de estos 2 tipos de árboles. Y particularmente le negó el acceso, o más bien no le negó el acceso, corrijo, le prohibió que comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era la intención de Dios? Número 1, mayormente que ellos disfrutaran del árbol de la vida. ¿Sabes que comiendo el árbol de la vida no morirían? Jamás. Sanarían si hubieran tenido alguna enfermedad, o no les caería más bien enfermedad. Si se hacían daño en su cuerpo, inmediatamente sanaría. Oye, pues, ¿quién iba a rechazar tal oferta? ¿Quién iba a decir no me interesa este tipo de árbol? Este árbol era la intención de Dios para el hombre, que de él se nutriera. Qué peculiar árbol, ¿verdad? Teníamos los árboles frutales, sostenían su cuerpo, pero este sostendría su propia vida. Su propia vida. En cambio, al momento de probar el árbol prohibido, su vida se iba a acabar. ¿Cuál escogerías tú? Así como te lo platiqué, dice Adán, no me lo hubieras platicado así, Dios. Así se lo dijo el Señor.
Con esto tu vida va a acabar, con esto tu vida va a prolongarse eternamente y con esto te vas a sentir bien momentáneamente. ¿Cuál preferirías tú? ¿De cuál tomarías tú? A ver, repiten, díganlo en voz alta. Ay, me tenían preocupado, porque nomás se miran, ¿cuál? No esperes que otro escoja, tú que escojas. No seas como Adán, ¿y tú qué quieres también? Digo, como Eva, ¿no? Ok, esa era la intención. Que el número uno, que comieran del árbol de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué en particular tenía el conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué no quería que Dios que ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal? Te voy a decir una clave en todo esto. Porque Dios no quería que el hombre usara su propio criterio para definir lo bueno y lo malo. Vuelvo a repetir, Dios no quería que ellos fueran y dijeran, yo elijo qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Dices tú, ¿y el libre albedrío cómo está? No, espérate, sigue en función el libre albedrío. ¿Por qué? Yo voy a darte un ejemplo. Yo te llevo a un país que tú no conoces y te voy a decir, ¿qué prefieres? ¿Irte por tu cuenta? No conoces el idioma, no conoces los lugares, no sabes ni dónde queda, ¿verdad?, la comida, qué comer, qué no comer. Escoge pues. Yo te diría, yo te guío porque yo soy de ahí, o tú te guías solo. ¿Qué escogerías tú? Pues el guía turística, la verdad, cuando viajes mejor ve con alguien que sepa. Es exactamente lo mismo. Dios acaba de hacer al hombre, está nuevecito, 0 millas. No está usado. Está por descubrir un mundo, y literalmente lo iba a descubrir. Iba a experimentar la multiplicación y se iba a convertir en una raza humana. Entonces Dios le dijo, escoge pues. Si escoges el árbol de la vida, tú vas a estar solo decidiendo qué es bueno y qué es malo. En cambio, si tomas el árbol de la vida, vas a estarlo haciendo bajo mi cuidado, bajo mi consejo, bajo mi sabiduría. ¿Qué era mejor? Aventarte y comer cosas que, fíjate, hay turistas que dicen, hay americanos que me dicen, no, híjole, comí tacos de ojo y me dijo que si no soy mexicano. Le digo, mira, ni yo como, ni mi esposa come, ni mis hijos comen tacos, ni somos bien mexicanos. ¿A poco? Y me hizo comer taco de ojo. ¿Sí me entiendes? O al típico, cómete este chile. Si no, no eres mexicano. Ahí está el pobre americano rojo. Si no soy mexicano. Ni mis hijos comen chile y son mexicanos. O sea, no necesitan, ni Vanessa come chile. Y está güera. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces lo que diríamos ahí, nos novatean. Dios hizo al hombre, dice, para que no te novatee el mundo, hazlo bajo mis criterios, mis estándares, mi sabiduría. Escoge esto. Ahí está el libre albedrío. ¿Te vas solo de turista o te vas con un buen guía que hable el idioma? Esa era la diferencia de hacerlo por tu cuenta o hacerlo a la manera de Dios. Y sabes, el hombre está contento de decir, a mi manera. Y mira su manera, divorciado, con problemas familiares. El mundo está en caos porque la gente escogió y sigue hoy escogiéndolo a su manera. Si vamos a darle pamba a Adán, también date pamba tú, o nos demos pamba tú y yo, porque estamos exactamente en la misma posición los seres humanos. En lugar de escoger a la manera de Dios, con la sabiduría de Dios, estamos siempre en nuestras propias maneras. Desde el principio fue así. ¿Ok? Número 3.
Dios les iba a dar el conocimiento a través de los ojos de Dios, de la sabiduría de Dios, bañado con la sabiduría de Dios. Ellos quisieron el conocimiento sin Dios, fuera de Dios. Y esto es algo que se repite hoy en nuestros días. Voy a darte un ejemplo, pues te voy a dar un ejemplo. Ay, me duele aquí. Ay, ¿qué tengo aquí? Voy a ir al internet. Ah, dice esto. Ah, ya sé lo que tengo, doctor. Vengo para que me recete porque tengo esto. ¿Y dónde estudiaste? Ahí está, mira, los hermanitos ahí, doctores. No, es que ya tengo, ¿dónde lo viste, verdad? Típico, ¿dónde lo viste? En internet. Pues ve que internet te consulte y te recete. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu propia sabiduría, en tu propia, dice la Biblia, prudencia, en tu propio esquema. No lo estás haciendo bajo la sabiduría del que sabe todo, del que todo lo conoce. Dios diseñó así el hombre. Dios lo puso en Edén, lo puso a trabajar, lo puso a comer, pero come del árbol de la vida. Ahí Dios te voy a nutrir lo que tú necesitas saber en el momento que tú necesitas. Qué interesante, ¿no? Posición del hombre. Ok, ese fue el engaño. No fue el pecado original. Ese fue el engaño, el tratar de hacerlo sin Dios, a mi manera, como dijo Sinatra. Con ese argumento Satanás vino como serpiente a engañar a la mujer. Ok, vamos a Génesis ya en el capítulo 3. Ya en el capítulo 3, para los conocedores o los que no conocías, el capítulo 1, ¿qué viene? La creación de todo. El capítulo 2, un detalle más del hombre y del huerto y de ciertos detalles. En el 3 viene la caída del hombre. Apúntalo ahí, ya aprendiste algo más. En el capítulo 3 viene la caída del hombre. ¿Dónde viene la caída del hombre? No, pero repítelo, a los de atrás están muy serios. ¿Dónde viene la caída del hombre? Capítulo 3 de Génesis. ¿Ok? Gracias, joven. Ok, vamos al capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a leer varios versículos. Este es un estudio bíblico para que tú aprendas el propósito de Dios para ti, el propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? Dice, pero la serpiente, estoy en el versículo 1, era astuta, más, ya ves, el diablo es muy astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, ¿cómo comienza la seducción? Con una mentira. Siempre el diablo viene con una mentira. Apréndete esto. Siempre hay una mentira para distorsionar, quitar la verdad. Que dice, dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas. Fíjate que cuál es la mentira. Ustedes la van a, pónganla ahí, por favor, pónganla ahí. No me lo quiten, no me lo quiten. Porque ustedes van a ser muy inteligentes hoy y van a descubrir la primera mentira del diablo. ¿Cuál fue la primera mentira del diablo? Dice, ajá, ok. Dice aquí las serpientes, o sea, Satanás. ¿Qué le dijo Dios? A ver, ¿qué tipos de? A ver, ya lo están aprendiendo mucho. ¿Cuántos árboles hay? Ok. El primero, ¿cuántos son? Muchos, frutales, y rico. El segundo, el árbol especial, el árbol de la vida. El tercero es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok. ¿Qué le está diciendo Satanás aquí? Con lo que Dios le ha dicho, ¿cuál dijo? Con que Dios os ha dicho, no comas, ¿de qué? De todo árbol. Ay, ¿sí que crees que me voy a morir de hambre? Fíjate, luego comienza a meter a dudas. No, se fue todo. Bueno, no, Dios le dijo, come de todo excepto de este. De todo, que significa que había un huerto. ¿Cuántos huertos? ¿Quién conoce los huertos de aquí? Sí, nomás hay un arbolito ahí. Eso no se le llamaría huerto, se le llamaría miseria.
Un huerto es un huerto. Había muchos, y había uno especial, el árbol de la vida. Dios le dijo, come de todos estos. ¿Ok? Pero el diablo luego lo vino y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. A ver si pegaba chicle. Y la mujer dijo, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, te corrijo, Satanás, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Fíjate, aquí ya Satanás le había dado una mentira y ella agregó otra. ¿Qué dijo la mujer? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comieres de él ni le tocares. A ver, ¿dónde leyeron ustedes? ¿Ustedes me han seguido? ¿Dónde dijo Dios, no lo toques? No, nomás dijo, no le puedes comer. Pero dice, ni le toques. Uy, qué mello. No, ahí estaba. ¿Para qué necesitaba? Dios no necesitaba poner barreras, un querubín, con una espada. No, no pases por aquí. No, simplemente dijo Dios, escoge pues. Todos los días hay que tener una elección. Elijo comer de los árboles y del árbol de la vida. Elijo no tocarlo, no comerlo. Pero Dios nunca se lo prohibió. Ok, seguimos. Vamos hasta... ¿Dónde estoy? Ok, hasta el 6. No comeréis ni tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto es, ya no vas a necesitar a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ¿para qué necesitas guía turística? Tú vas a poder decidir, definir, hacer tu propia conclusión. Esto es bueno, esto es malo. No, suena bien. Estar sin Dios. El origen del pecado del hombre se basa en la no necesidad de Dios, en rechazar la presencia de Dios y la guía de Dios, porque Dios les iba a dar, le daba el acceso al árbol de vida, pero a su sabiduría a través de él, su sabiduría. En cambio aquí ellos iban a poder tener su propia sabiduría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en cuanto ellos probaron el fruto? Dice la Biblia que ellos murieron. Versículo 7. Bueno, vamos a leer desde el 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahora escúchenme bien, jamás dice que era manzana. Discúlpame, era mango. Lo que sí te digo es que no era una fresa, porque es un árbol. Todo, no sabemos qué es, dice del fruto. ¿Sí? Eso de la manzana fue en los años medievales, donde dijeron, ¿qué fruto le ponemos? Ponle una manzana ahí y ya. Se hizo el mito de la manzana. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? No era papaya, porque la papaya se daba. Bueno. Ok. Ni sandía. O a lo mejor en ese tiempo las sandías se daban en árboles, no sé. Dice el versículo 6, y tomó de su fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual es mandilón. Digo, perdón. Sí, pues oye, tómale, ¿qué? Tómale. Bueno, fíjate, lo curioso es que cuando Dios le dio la orden al hombre, a la raza humana hombre llamado Adán, todavía no existía Eva, todavía no la había formado. Quiere decir que Dios le dijo al hombre, eso el miércoles lo mencionó el hermano, y después dice, le haré ayuda idónea. Y a la que fue engañada fue la mujer, sí es cierto, pero el hombre no fue engañado. Qué interesante, ¿no? Ella sí, ¿qué me dices? ¿Qué? Bueno, pues agarro y órale.
Y la mujer, tómale. ¿Qué? Tómale. Ah, sí, mi vida. Desde entonces es San Felipense. Ah, that's it. Qué bárbara mujer está. Yo creo que le hizo grandota, así. Que comas. ¿Qué? No sé, pero él no fue engañado. No fue engañado el hombre. Tiene peor culpa. De veras. ¿A quién le dijo Dios? Al hombre. Dios, Dios le encargó al hombre instruir a la mujer, enseñarle acerca del árbol. Ella sabía. A lo mejor esa mentira, ni lo toques, fue del hombre. Ni lo toques, mujer. Dijo Dios, así como dice el pastor. Ya ves, le agregan un plato como para el pastor, ¿se acuerdan? Hombre, eso es una historia muy rara. Pasó hace muchos, muchos años. Ok. ¿Qué pasa después de que el hombre, los dos, en la raza humana, todo el mundo comió del árbol? Todo el mundo eran dos. Pues sí, no había más. Todo el mundo. Fíjate, la otra vez oí que Adán se cansaba de oír al mundo, a su esposa, y se iba solo. Por eso estaba sola la mujer. Se cansó de oír al mundo entero, su mujer, y se fue sola. Bueno, eso es una teoría. Pero, ¿qué pasó después de que comieron del árbol? Dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos. Y bueno, leémoslo pues, porque si lo cuento. Entonces el 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hasta ese momento ellos estaban desnudos. Y aquí la palabra desnudez no solamente es algo externo, sino también algo interno. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? Ahora, ya vamos a definir cuál fue el pecado original. ¿Cuál creen que fue el pecado original? La astucia que Satanás usó es rechazo de Dios, de como guía turística, ¿verdad? Ya sabemos. Pero ¿cuál fue el pecado? Simple y sencillamente la desobediencia. Dios le dijo, no lo comas, ellos lo comieron. Porque en la religión donde venimos muchos de nosotros, el pecado original es las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. Eso no es pecado. La Biblia le llama placer en el matrimonio. Pero no, el pecado original fue la desobediencia. Infringir la ley de Dios, el mandato de Dios, ese fue el pecado original. ¿Ok? ¿Estamos conmigo? ¿Sí? Eso no significa que les doy vara alta a los jóvenes, cálmense. Eso sí es pecado fuera del matrimonio. ¿Ok? Dice, ya no es pecado original, órale. Ok, el resultado fue inmediato. Se dieron cuenta que estaban desnudos, que estaban transparentes el uno al otro, que estaban descubiertos. La desnudez aquí en la palabra hebrea no solamente implica la desnudez física, sino la transparencia total. Desde entonces el hombre decidió que no era bueno contarle a la mujer lo que le pasaba, y la mujer decidió guardarse sus cosas. Comenzaron a vivir, en lugar de vivir un matrimonio fundido, comenzaron a vivir dos personas separadas. Consecuencia del pecado. Y vemos otras consecuencias inmediatas. Su hijo mató al otro hijo, vino la muerte, vino el asesinato, vino el odio, ¿verdad? Mentiras, etcétera. Comenzó la raza humana a decaer poco a poco a poco. ¿Cuál fue el problema del hombre? ¿Cuál fue el problema del hombre? Proverbios capítulo 3. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Bueno, desde el 1, ponlo por favor del 1. ¿Cuál fue el problema del hombre? Rechazaron la sabiduría de Dios. Rechazaron. Tú te puedes imaginar, si yo te digo ahorita, está el árbol de la vida enfrente de ti, ¿quieres comer de él? ¿Quién quisiera comer de él? Levante la mano. Los que no, váyanse con los los melones, no se dan el árbol, ¿verdad?
Si tú tuvieras el árbol de la vida enfrente y pudieras vivir eternamente, ¿por qué rechazarlo? Y no solamente vives eternamente, sino vives bajo la guianza del Todopoderoso en este mundo nuevo para ti. En un mundo incierto. Tú eres frágil, yo soy frágil, somos de carne y hueso. Necesitamos sabiduría de lo alto, de quien nos creó. El manual del fabricante, ese era el árbol de la vida. Eso representaba el árbol de la vida. Y fueron ellos que rechazaron el árbol de la vida y dijeron: voy a hacerlo en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia. Y tenemos un mundo en caos hasta el día de hoy, porque la gente ha seguido en su propia sabiduría. Fíjate, el versículo 1, vamos a leer varios versículos hasta el 8. Hijo mío, no te olvides ¿qué? De mi ley. ¿Qué representa la ley de Dios? El árbol de la vida, la sabiduría, la guianza en cada momento. Cómo ser buen padre, cómo ser buen hijo, cómo ser buen marido o esposo, cómo ser alguien que sepa caminar por este mundo ante las adversidades de este mundo, con la ley de Dios, con la sabiduría de Dios, comiendo del árbol de la vida. Pero no, nos vamos y rechazamos el árbol de la vida. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué daba el árbol de la vida, hermano? Lo primero que era vida. Te daba vida. ¿Y qué dice aquí? Que la ley de Dios dice: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Tú dices: pero ¿por qué rechazaría Adán el árbol de la vida? Sabes, cuando tú rechazas a Jesús, cuando tú rechazas su sabiduría, cuando tú rechazas su palabra, estás rechazando el árbol de la vida. Cuando caminamos en nuestra propia prudencia, dice: nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Estoy en el 3. Átalas a tu cuello, escribes en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová, o sea, de tu guía turística, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dile que esté enseguida: no seas sabio en tu propia, y con la cara de mortificación, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Lo hiciste? Así como: no seas sabio. No, dile: no seas sabio, por favor. Te conviene, si es tu marido, tu marida, tu hijo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque quieres que sean felices. Dios planeó desde el origen del hombre que el hombre fuera feliz, no infeliz, como dice Paquita. Dios planeó tu felicidad y la mía, pero a través del árbol de la vida, del conocimiento de Dios acerca del bien y del mal. Hoy le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno, porque han comido y hemos seguido comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tu abuelita viviera, suponiendo que ya se fue, que viera hoy las películas nuevas. Fíjate, hoy estamos bien raros, estamos raros. Mis hijos, ahorita voy a aprovechar porque no hay ni uno. Me dice: papá, esa está buena la película, pero no está bien que tú la veas. Tienen escenas y no, para que no la veas, ¿no? Digo: mi esposa, algo, a ver, ¿en qué planeta estoy? ¿Dónde me perdí? Antes, cuando ellos eran niños, les tapaba los ojos o no. Yo les decía: esta película no me gusta que tú leas porque tienen escenas feas. Ahora, papá, eso tiene escenas, no la veas. No está bien para ti. Hay algo que se perdió en el camino, ¿verdad? ¿No te han dicho así tus hijos? No, está bien buena Game of Thrones, pero no la veas, papá, porque están escenas muy feas. Y si le adelanto, no, de todas maneras no, vas a perderle. Entonces, ¿tú quieres decir que sí, no le adelantamos o qué? Yo les dije el otro domingo: si un hombre llega a la oficina todo crudo, pero feliz, ayer me fui con 3 chicas,
¿Y tu esposa no se enteró? No, hombre, no se enteró. Wow, todos los hombres van a decir, wow, qué tipo wow, cómo quiero ser como él. Pero si el lunes llegas a tu trabajo y le dices, ayer me fui a 3 servicios. ¿De qué? Cristianos, estás loco, de que no eres hombre y que no sé qué. Oye, pues a ver, que alguien me explique. ¿Desde cuándo está bien irse con mujeres en adulterio, en fornicación? ¿Y cuándo está mal ir a la iglesia? Pero tú dices, no, nadie dice eso. Pues mañana dilo. Llégalo, dile a tu oficina, a tus alumnos, a tu escuela, hey, fui a la iglesia y me gocé y alabé al Señor ay, no, vas a decir, me llevó mi vieja. Vivimos en un mundo al revés, donde lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, porque hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no del árbol de la ciencia, del árbol de la vida. Sigamos leyendo el versículo. ¿Qué versículo me quedé? No seas, dile al hermano que esté así, ya tranquilo, dile, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Te fijas que lo dijiste varias veces al mismo tipo y Dios le está hablando? No, teme a Jehová y apártate del mal. Porque, ¿qué dije que decía el árbol de la vida? No solamente te daba vida, te sanaba. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo dice? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué artritis ni qué colitis? Sí, de veras, la palabra de Dios es viva y eficaz. La sabiduría de Dios nutre tu alma, pero también afecta a tu cuerpo. Todo lo que los árboles son buenos, comemos, nutritivo, sano, pero el árbol de la vida era otra cosa. Era otra cosa. ¿Por qué escoger entonces el otro? Si tuvieran las mismas 3 opciones hoy día, ¿qué escogerías tú? Sabes que cuando tú no vienes a los talleres de crecimiento, ay, ya te agarré. Tú estás escogiendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando tú decides no venir a la iglesia por una semana o 2 semanas, o sea, lo que tú estás rechazando la palabra, el conocimiento de Dios, estás caminando en tu propia prudencia. Y ya vemos las consecuencias del pecado. Es caminar sin Dios, caminar en nuestros razonamientos. ¿Qué hizo Dios? Digo, el hombre cuando pecó, caminar en su propia prudencia significa que hizo un lado a Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1. Está bien interesante, tú puedes leer en tu casa todos estos pasajes que te estoy leyendo para que te ilumine más el Señor. Romanos capítulo 1 habla de la condición del hombre, del qué tan lejos estaba del hombre de Dios. 1:20 dice, porque las cosas visibles de él, está hablando de Dios, invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En otras palabras, alguien que dice no cree en Dios no tiene excusa, porque la creación misma da cuentas de un creador. Es lo que está diciendo Romanos. El apóstol Pablo está hablando de un creador, de modo que las personas no pueden excusarse, ay, yo voy a hacer lo que yo quiera, siendo que si hay un diseño perfecto, tiene que haber un diseñador. A él tenemos que acudir, ¿ok? ¿Qué versículo era? 20:21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo? Y esa es la naturaleza del hombre. El hombre, cuando hablo del hombre, es la raza humana, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sé que envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, al querer ellos tomar la decisión en sus manos de qué es bueno y qué es malo, su mente se entenebrece. ¿Y qué puedes tú decidir si es bueno o malo? Hoy están decidiendo que un matrimonio entre hombre y hombre pues bueno,
el árbol del conocimiento. Y argumentan todo, pero hay tantos testimonios del horror que han vivido niños que han vivido bajo ese tipo de matrimonio. No podemos creer o pensar simplemente que un hombre puede decir: es que nací de esa manera, nací homosexual, nací así. Dice la Biblia: estás usando tu propio razonamiento para poder decir es bueno, es normal, es natural. Y dice la Biblia que se entenebrece el entendimiento. Esto quiere decir que hicimos a un lado a Dios. Número 2, ya leímos Romanos 1, decidimos qué es lo mejor. Y eso es algo tremendo, decido qué es lo mejor. Tú sabes, como mamá, papá, más las mamás dicen: yo decido qué es lo mejor para mis hijos. La verdad es que me da miedo decir eso, porque después crecen estos niños tan traumados y dicen: no sé por qué me salieron así. Pues tú decidiste. Qué mejor que Dios decida y tú te guíes con lo que Él te está guiando, ¿verdad? El miércoles estamos enseñando acerca de la familia, y es sabiduría pura, sabiduría del árbol de la vida. De verdad, yo te animo que vengas y aprendas qué es el matrimonio, qué son los hijos. Hasta le pedí al hermano un día, va a hablar de la menopausia. Dices tú: yo no vengo. No, ven para que sepas cómo está tu pobre madre sufriendo esos bochornos, ¿verdad? O un día vas a sufrirla tú. O sea, tenemos que entender que Dios quería que tú y yo viviéramos felices, pero a través de sus ojos, de su sabiduría, de su gracia. Y número 3, el hombre caminó en su propia prudencia, hizo un lado a Dios, decidió qué es lo mejor para su vida. Y número 3, toma sus decisiones basadas en sus propios criterios. ¿Qué decisiones tomas hoy día? Son en base a la palabra de Dios. Fíjate que Mateo 7:24, nomás apúntalo, dice que el hombre sabio, no el hombre necio. Fíjate, el hombre sabio es el que agarra el árbol de la vida, el que agarra a Jesús como base de todo lo que va a hacer. Edifica su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias, y la casa no cae. En cambio, el hombre necio, el hombre que dice: yo voy a edificar bajo mis propios criterios, dice: vinieron lluvias, soplaron vientos, vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Fue grande su ruina. No tenemos que ser muy inteligentes para ver alrededor nuestro tanta avaricia, tanta corrupción, tanto escándalo nuevo que sale de los funcionarios y de los grandes políticos. Tú dices: ¿dónde les caben tantos millones y millones de pesos que se llevan? Y no se acaba México. México, no te acabes. Tú dices: ¿de dónde sale? Del corazón del hombre, en su propio razonamiento. No viene de las cosas que Dios estableció, no viene de la sabiduría de Dios. Fíjate que lo que pasó con Adán y Eva, Dios lo puso. Eran hijos de Dios, eran criatura de Dios. Le dijo: tienes dos opciones: estos árboles, el frutales de la vida, o el árbol del conocimiento. Estas dos opciones. Escoge. Ellos escogieron esta. Yo me pongo a pensar que es como si fuera un niño pequeño, pues no sé, uno de los niños que están por ahí todavía, o que están allá, los 500 que hay allá adentro, que decidiera un día: se llama la palabra emancipar. ¿Quiénes son papás de aquí? De niños pequeños todavía. No, yo ya no, pero hay varios. Que tu niño diga: mamá, papá, siéntense. Hasta eso lo siento enfrente. He decidido una cosa, y tiene 5 años el chamaco: me voy a emancipar de ustedes. Primero tú te ríes y lo agarras, y si le das con todo, pues vente, chamaco. Pero te voy a decir que en Estados Unidos hay una ley que un menor de edad se puede emancipar de su papá y de su mamá. Sí, hay leyes ya en el mundo donde los niños pueden irse parte de su papá. ¿Qué pensarías tú? Que tu hijo dijera: yo me separo de ustedes, voy a hacer
lo que yo quiera en base a mis criterios. Tú dices, no, estás pequeño, mamá, yo tengo 5 años, estoy demasiado grande. Voy a tomar mis propias decisiones. Creo que ir al antro con mis amigos no me va a afectar. Fumar de vez en cuando y tomarme unas cheves y unos tequilas con mis amigos no me va a afectar. Tú vas a decir, ¿qué? Si no te da un infarto, ¿verdad? Tú no vas a poder creer lo que te está diciendo ese chamaco. Pero son sus propios ¿qué? Criterios, sus propias apreciaciones. Cuando el hombre pecó, se emancipó de Dios. Él, escúchame bien, él decidió emanciparse de Dios. Y después viene el mundo diciendo la famosa pregunta que todo el mundo dice. A ver, una vez me hicieron esta pregunta cuando estaba re nuevo yo en el Señor, y la vez sí me dejaron titubeando. Y yo me dije, ay, sí es cierto, es una pregunta profunda. No es profunda esta pregunta, es de sentido común. Fíjate, la pregunta que todo el mundo hace es esta: si Dios es tan bueno, ya empiezan con Dios, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Hasta ponen la cara, se les mueve la papada. Así que alguien me explique. Tan sencillo como es, el hombre se emancipó de Dios. Ansina fue. ¿Pero por qué Dios lo permite? Porque Dios les dio libre albedrío y lo están usando para darse en la torre ellos mismos. Pero créeme, hay algo interesante en todo esto, no te agüites. Así como en el huerto de Edén había opciones, hoy en el 2018 hay la misma opción: seguir viviendo tú emancipado de Dios, escúchame bien, o ir a Jesús, que es el árbol de la vida. Y tú, empezando tú, comienzas a cambiar el mundo entero, porque el mundo empezó a fallar a través de un hombre. Jesús fue el otro hombre que empezó a cambiar el mundo diferente. Dios no planeó el mundo. Dios le dijo, mira mi hijo, no sea bruto mi hijo. No le dijo así, pero en versión mía, versión norteña, no sea bruto mi hijo. Coma del árbol de la vida. ¿Quién le manda andar comiendo de esto? Coma de este. Pero ahí andaba el hombre, no estaba con la mujer, y la mujer lo engañaron. El hombre come y comió. Y tú dices, pero ¿por qué no son criaturas normales? Es lo mismo que tú debes de preguntarte, ¿por qué? Si cada rato que me predican a Jesús, cada rato que me dicen que lea la Biblia, cada rato que venga a la iglesia dices, ay no, qué flojera, ay me están invitando a una religión. No te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a que vuelvas al plan original de Dios, donde Dios planeó tu felicidad comiendo del árbol de la vida. Y Él te iba a enseñar. Fíjate, vamos a Juan. A Juan, no el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1. Fíjate, lo que te estoy diciendo tiene sentido. Toda la Biblia está llena de esto. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Fíjate, esa era la intención. Y como el hombre se emancipó de Dios, ¿saben qué hizo Dios? Mandó a Jesucristo. El hombre rechazó el árbol de vida, Dios mandó a la vida misma hecha hombre, Jesucristo. ¿Qué más puede hacer por ti Dios? Hoy los marketing modernos, termina un trámite, ¿qué más puedo hacer por usted? La gente dice, ¿por qué hay tanto huérfano, tanto aborto, tanta cosa? Dice, ¿por qué Dios? Y Dios mandó hace 2000 años al árbol de la vida. Y no se murió y quedó clavado en la cruz como todo el mundo lo tiene. Jesús resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y manda a su Espíritu Santo a todo aquel que dice, yo quiero del árbol de la vida.
Yo quiero del árbol de la vida, sópatela, tómala, tómala. El árbol de la vida manda su vida cuando tú tomas de él. Amén. Se oye bien el trato. Hace 2000 años, ¿cuántos años tienes tú? No creo que llegues ni a los, ¿verdad? 60, 70. Hace 2000 años que Dios mandó el árbol de la vida. Te voy a decir porque aquí está. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, la palabra, el verbo, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Estaban juntos. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba, ¿qué? La vida. Él es el árbol de vida. ¿Te acuerdas de que aquí tienes tu conocimiento a tu propia manera? Un niño de 5 años emancipado, ¿cómo le va a ir? Que Dios lo agarre confesado. Pero en cambio con la vida, tú tienes el conocimiento eterno, avalándote, guiándote. Muévete por allá, así por fe, muévete, ándale pues. Y, ay, sí es cierto, Señor, me resultó. Fue por fe, no por vista. Aquí andamos por vista, me conviene, no me conviene, por intereses. Aquí andamos por fe en él, que es el árbol de la vida. ¿Comprendes? ¿Sí? ¿Comprendes? Okay. En él estaba la vida, y la vida, ¿qué? Era la luz de los hombres. Aquí ellos quisieron luz y les vino tinieblas, entenebreció su razonamiento. En cambio, si tú comes del árbol de la vida, viene luz, entendimiento. Wow, no sabías esto. Cuando tú entraste aquí ni siquiera te das cuenta. Ay, me trajeron aquí otra vez. Bueno, y ya tienes luz en tus ojos, en tu corazón. Hay esperanza. Ya esa pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque el hombre ha rechazado a Dios una y otra vez. No Adán solamente, nosotros los hemos rechazado a Dios. Pero puede cambiar el día que tú escojas del árbol de la vida. Porque ahora el árbol de la vida es Jesús mandando su Espíritu Santo. No se ve físicamente. ¿Sí? Sigamos leyendo. Vamos a leer hasta el 5. Y la vida era, el 4a, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Era el propósito de Jesús, traer la luz. La luz significa la revelación divina dada al hombre, de la vida misma, del porqué de las cosas, pero a través del filtro divino, no del filtro humano, no del filtro terrenal, sino eterno. ¿Qué diferencia? Es la luz, representa el conocimiento revelado de Dios, no el conocimiento sin filtro del hombre. Ya por la hora vamos a saltar un versículo. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 9, ahí mismo en el capítulo de Juan. Fíjate, ahí está la clave de todo. Tú dices: ya no está el huerto de Edén, ya no podemos regresar allá. Bueno, el remedio de Dios para la humanidad emancipada fue Cristo. Y ha sido Cristo todo el tiempo. Fíjate, el versículo 9, de ahí estamos en 9. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Igual, sabes que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los religiosos dijeron: escogemos el árbol del conocimiento. Volvieron a escoger el árbol del conocimiento, pero hubo unos pocos que le siguieron y dijeron: tú eres el camino, la verdad y la vida. Escogieron la vida. A eso se les llamó cristianos. No los que escogieron una religión, no, los que reconocieron a Jesús como la vida misma.
que podían tomar de Él, de su sabiduría, de su Espíritu Santo, para poder caminar en el plan original de Dios. Sigamos leyendo. El versículo 11 dice: a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Pero ahí está la clave de todo, mis hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos niños emancipados, dice la Biblia, a todos los que creen en que Jesús es la vida, los vuelve a tomar como hijos. Hay gente que dice que no todos somos hijos de Dios. No, están hijos, pero se fueron, pero sí feo. Se emanciparon. Pero a todos los que creen en Él, no en intermediarios, en que Jesús es la solución de vida al hombre, que creen en su muerte, que creen en su resurrección, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos volvemos a Él otra vez, como en el principio. Bueno, ya por fuera a lo mejor estamos acabadones, pero por dentro, dice la Biblia, nos llama hijos, bebés recién nacidos para Dios. Amén. ¿Quién ha nacido de nuevo aquí? Gloria a Dios. ¿Ya dejamos la emancipación o todavía estamos así como extrañando? Ay, antes me iba mejor emancipado. Te voy a decir algo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue un claro ejemplo gráfico de lo que pasa cuando tú y yo estuvimos emancipados, que era la esclavitud. Estamos en nuestro propio razonamiento, salimos y al árbol de la vida y comenzamos un nuevo caminar. ¿Sí me entienden? ¿Se han leído la historia o han visto la historia o han conocido la historia del antiguo de Moisés? Bueno, pero llegó un día que ellos llegaron a un lugar y había un agua que no podían tomar, que se llamaba amarga. De hecho, el lugar se llamaba María o Mara, porque era amargura. Perdón las Marías, pero así significa. Por eso hay muchas Marías en México. ¿Sí? Mara. No podían beber. Entonces Dios le dijo a Moisés: agarra ese árbol, ese no, ¿verdad? Es como si fuera ese árbol, y échalo a las aguas. Y se endulzaron y pudieron beber. ¿Sabes qué estaba diciendo ya en aquellos siglos y siglos antes? Que iba a venir el árbol de la vida a endulzarnos la vida. Que iba a venir Jesús, el árbol que puede cambiar nuestra vida. Era un símbolo de Jesucristo, del árbol de la vida. Amén. Podemos cambiar esto. Ya no más ser un niño emancipado. Jesús les llama esto en Juan 3:3 y al 7 le llama nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Segundo de Corintios 5:17, ahí apúntenlo también. Le llama una nueva criatura. Eso es lo que somos los creyentes. No somos una bola de religiosos. Somos gente que ha dejado atrás la emancipación y hemos vuelto, nos hemos vuelto otra vez hijos de Dios. Pero necesitamos estar comiendo constantemente del árbol de la vida. Amén. Por eso la doctrina es muy importante. En Pedro dice que desead como el niño recién nacido la leche espiritual. Ya son niños de Dios, ok. Ahora sigan comiendo el árbol de la vida. Aprendan la doctrina. Entiendan de qué se trata todo. Y comenzar a tener la sabiduría de Dios, no la del hombre. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Que no nos deja nada más. Ya la regó Adán, ya averíguensela como puedan, ahí se ven. No, hace 2000 años que llegó la solución. Y aún antes con Moisés, y aún antes con David, y aún antes con los profetas, siempre se estuvo anunciando la venida de Jesús, del Mesías, de la vida, del árbol que se había rechazado. Desde
mero principio se rechazó, hoy está aquí delante de ti. Hoy está. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a tomar un tiempo de meditación y de reflexión a estas palabras. Piensa por un momento, ¿cómo has vivido hasta el día de hoy? Yo no te hablo a ti por nombre, solamente Dios lo hace. Yo hablo en general y Dios va a hablarte en particular en tu corazón. ¿Cómo has vivido tú hoy, hasta el día de hoy? ¿Emancipado de Dios? ¿Separado de Dios? Aún siendo hijo de Dios, ¿vives y sigues en tu propio razonamiento? Aunque ya has probado del árbol de la vida, de vez en cuando vas y pruebas el árbol del conocimiento del bien y del mal. Contestaste estas preguntas. No es para que me las contestes a mí, es para que tú mismo te des cuenta y hagas algo al respecto. Hagas algo hoy, este día. Adán después se dio cuenta que la había regado. Ya había las consecuencias de su pecado entrado a su vida. Sacrificó un cordero y se lo ofreció al Señor. Le enseñó a su hijo Abel a hacerlo, diciéndole: ya no tenemos más acceso al árbol original, pero vendrá una vez más la vida hecha carne. Y comenzaron a creer los judíos, el pueblo de Dios, en el Mesías, en la vida misma que vendría. Es lo que los hizo tan especial todos esos siglos. Pero llegó el momento que Jesús apareció en escena y muchos de los judíos que lo esperaban lo rechazaron. Lo rechazaron. Porque la naturaleza del hombre no ha cambiado a partir de todos estos miles de años. Sigue siendo la misma. Pero hoy tú puedes cambiar y puedes decidir en tu corazón: quiero tomar del árbol de la vida, quiero tomar de Jesús, de sus palabras, de su sabiduría. Quiero entrenarme en esa sabiduría divina, porque con la mía propia, la del mundo, me ha ido mal. Si ya eres cristiano, ahorita vamos a orar por ti. Pero si nunca has hecho esta oración, vamos a hacer algo extremo. Vamos a orar y vamos a tomar del árbol de la vida hoy. Dice la Biblia que a los que le adoran en espíritu y en verdad hay que adorarle. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo la voy a decir, tú la repites ahí donde estás. Tú quieres ya no más vivir como has vivido, ponte de pie ahí donde estás. Si tú nunca has hecho esta oración, no la quieres hacer por primera vez o segunda vez o tercera vez, ponte de pie. No quiero avergonzarte. Fíjate que la vergüenza de lo bueno debemos de comenzarla a quitar. Eso no debe de dar vergüenza. Vergüenza es lo que hacemos en oculto, lo que el diablo nos engaña que hagamos. Ponte de pie. Si nunca has tomado el árbol de la vida, hoy es el momento. Ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Personas valientes que se están poniendo de pie. Y te voy a decir algo. La Biblia dice que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás. Y no porque te metes en una secta o un lugar, no. Es que la vida llega a ti y Dios te impregna de su vida, la vida eterna. ¿Quién más? Estoy dando oportunidad. Si hay alguien más que quiere ponerse de pie. Se pusieron de pie varias personas. Este es tu día. Este es tu momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no repites conmigo esta oración? ¿Sabes? Yo hice esta oración hace 35 años y no me arrepiento jamás de esta vida que me ha dado el Señor.
Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, habla con tu boca. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Habla con tu boca y dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy yo te reconozco como el árbol de vida que yo necesitaba. Yo he estado lejos de ti todo este tiempo. Te pido perdón. Te pido perdón por estar lejos de ti, por estar apartados de ti y por mis pecados. Y te pido que llegues a mí con tu Espíritu Santo. Me hagas tu hijo una vez más. Quiero dejar atrás la vida vieja y comenzar una nueva vida en ti. Te doy gracias, Jesús, porque hoy empieza mi eternidad. Gracias, Jesús. Dale gracias. Dale gracias. Yo les voy a pedir a alguien, si está cerca de los que se pusieron de pie, que se levante y pueda orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Vamos a dar gracias a Dios por ellos. Esta es una decisión, no una decisión importante, es la más importante, porque es la toma del árbol que te va a llevar a la eternidad y una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, bendecimos a las personas que se pusieron de pie y oraron. Hay alguien que puede ponerse, alguien cerca de ese. Gracias, Señor, los bendecimos y te damos gracias porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hoy yo creo, Señor, que tú vas a hacer una obra poderosa en mi hermano, mi hermana, Señor. Hoy yo lo puedo llamar hermano, hermana, porque hoy han reconocido, te han reconocido a ti, Señor. Gracias, Señor.